gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior. Muy buenas noches, queridos hermanos. Le damos a todos ustedes una cordial bienvenida a nuestro espacio de Oikodomé, un tiempo de meditación y de edificación en la palabra de Dios. Hoy es miércoles 26 de mayo de 2021. Estamos aquí por la gracia de Dios que nos permite la vida y el bienestar para compartir este espacio juntos. Les invito para que ustedes allí en su casa y nosotros desde aquí podamos colocar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú siempre nos estás hablando.
Y en esta noche, Señor, nos disponemos para escucharte una vez más. Pero también queremos, Señor, orar especialmente por nuestro país, por la situación que estamos viviendo, tanto la situación de incertidumbre sociopolítica, Señor, y de violencia que nos está atormentando. Te suplicamos tu intervención, Señor, conforme a tu sabiduría, a tu misericordia y conforme, Señor, a tu soberanía. Que tú seas, Señor, interviniendo en nuestro país. También ponemos en tus manos a tantas personas que están viviendo esta crisis de salud, para que tú seas trayendo refrigerio, bendición, esperanza, sanidad, Señor. Dependemos de ti, Padre Santo, en momentos de angustia, de dificultad y de incertidumbre, de impotencia. Podemos acercarnos a ti para rogarte, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo lo que sucede y nos permitas ver tus milagros y tu gloria en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y antes de estudiar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, la palabra de Dios, les invito para que recordemos un par de anuncios. A pesar de mi fragilidad, me llamas hija, y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes. No puedo dejar de amarte y no puedo dejar de llamarte papá, papá, como te amo, eres mi necesidad. Papá, papá, como te amo, eres mi felicidad. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre el diablo? Es el tema que estamos abordando, en el que estamos meditando, dentro del marco de El extraño mundo angelical, entre lo bueno, lo malo y lo revelado. Hemos intentado ya por 2 semanas atrás de abordar este tema y hemos tenido algunas dificultades de carácter técnico que nos han impedido terminar. Así que esperamos que la tercera sea la vencida. En esta noche podamos completar este estudio, que vamos a recordarlo desde un comienzo para que lo tengamos presente. Y estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Haciendo énfasis en que cuando hablamos
del mundo angelical estamos hablando, como es el eslogan, entre lo bueno, lo malo y lo revelado, es decir, ¿qué nos dice la Escritura? Y en esta noche, o este estudio sobre este personaje, el diablo, lo vamos a dividir en tres, cuatro etapas mejor. Y en esta noche vamos a comenzar con las escrituras antes de Cristo. Para que tengamos claridad, porque podemos caer en cruzar, en revolver asuntos y afirmaciones del antiguo con el nuevo. Y es bueno mirar qué proceso maneja las escrituras con respecto a este tema. Por eso en esta noche solamente miraremos lo que dicen las escrituras antes de Cristo, que era lo que los judíos en esa época entendían como las escrituras, lo que ellos tenían hasta ese momento, es decir, cuando antes que Cristo viniera, qué era lo que los judíos tenían revelado acerca del diablo. Por supuesto que no podemos abordar absolutamente todo, pero vamos a mirar algunos asuntos más relevantes, comenzando por lo que nos encontramos en el relato del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Sería el primer relato, por supuesto, porque se habla o se menciona a este ser a partir de que el ser humano cae en pecado, que es lo que encontramos relatado en el capítulo 3 de Génesis, la caída del ser humano, la separación de Dios, el pecado, y es allí donde aparece, digámoslo así, el mal. Génesis 1 y 2 son dos capítulos que nos muestran el diseño de Dios perfecto y equilibrado. Pero en el capítulo 3 nos encontramos con este desequilibrio, y dice estos versículos 1 al 5 así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta porción de las Escrituras, primera repito, no menciona al diablo o a Satanás. Y como queremos ser precisos, lo más precisos posible con respecto a este tema, es importante saber por qué decimos que esta serpiente o que esta tentación viene de parte del diablo. Y para eso es importante recordar un texto de Apocalipsis, o uno de los textos de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo encontramos tanto en Apocalipsis 12 como en Apocalipsis 20 también. Refiriéndose al gran dragón, es la figura con la que aparece en Apocalipsis para referirse al diablo, y aquí lo dice claramente: la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, y hace referencia a que engaña al mundo entero. Son detalles de los que encontramos aquí en Génesis. En primer lugar, la serpiente antigua, y en segundo lugar, con su carácter engañoso, porque aparece en el huerto con el propósito de engañar, y podemos decir literalmente aquí, al mundo entero, tratándose de Adán y Eva, quienes apenas, o mejor dicho, eran en sí la humanidad entera, los primeros seres humanos que encerraban la creación humana de Dios. Así que nos encontramos con esta serpiente, como el diablo y Satanás, con el propósito de engañar a la mujer, y viene a hablar con la mujer, poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho.
con una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta es con el propósito de empezar a enredar a la mujer. Y la mujer, digamos, cayó en la trampa porque fue enredada. Ella responde a la serpiente, olvidando, por así decirlo, su obligación, que era la de señorear sobre todas las bestias del campo. En lugar de ponerla en su sitio, diríamos, más bien responde a la pregunta con algo de curiosidad, por así decirlo. Eh, entonces la serpiente, el diablo, le dice a la mujer, no moriréis. Es decir, contradice la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Es decir, le pone el interés por ver, por conocer, por saber más. Una tentación típica, digamos, de la humanidad en todos los tiempos. Conocerlo todo, saber más, llegar a ser más de lo que es. En este caso, la mujer, digamos, cayó en esa trampa, y aunque hay muchos detalles que podríamos hablar sobre este texto, y también surgirán muchas preguntas con respecto al por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, una cantidad de preguntas de la intervención del diablo en el huerto de Edén, vamos a decir o a concluir simplemente con los asuntos que son claros, que están allí revelados, independientemente de que no podamos responder todas las preguntas. Y lo primero que podemos decir aquí, entonces, es que el diablo tuvo acceso al Edén y pudo engañar a la mujer. Es el relato. No son, digamos, conjeturas, no son conclusiones, no son interpretaciones, no son especulaciones. Es lo que nos está relatando este texto de Génesis. El diablo tuvo acceso al Edén y pudo engañar a la mujer. Por otro lado, vayamos al libro de Job, también un libro muy conocido, hemos estado leyendo mucho de él y últimamente también lo hemos estado citando con respecto a diferentes temas, porque es un libro que nos da para entender acerca de diferentes temas. El que más hemos usado, para lo que más hemos usado este libro es para mirar a Job en su condición humana, es decir, la situación del ser humano. Casi siempre nos hemos referido a Job, al personaje o a los personajes que aparecen allí. Pero vamos a mirar hoy, hacer énfasis en el relato que hemos en otras ocasiones pasado por alto porque no estábamos hablando del diablo. Pero como hoy sí estamos hablando del diablo, entonces vamos a mirar qué nos dice acerca de él. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Otro relato lleno de misterios y de preguntas que podríamos hacer, pero vamos a limitarnos a lo que está claro. Dice otro día porque acuérdense que en el capítulo 1 había aparecido ya Satanás en la presencia de Dios cuando Dios le dio libertad para atacar a Job. Y aquí en este segundo capítulo vuelve a aparecer, por eso dice, otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Pero cuando dice los hijos de Dios, es importante entender este término hijos en el sentido de creación. Es decir, todas las criaturas de Dios o lo que Dios ha hecho se puede, y especialmente cuando hablamos de personajes con una voluntad, se utiliza el término hijos de Dios.
Así que se habla de en general, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos. Es decir, que se ubica a Satanás como uno de esos hijos, una de esas criaturas de Dios. Un ser creado por Dios y por lo tanto, como todas las criaturas de Dios, que le deben cuentas a Dios. Porque Dios es soberano sobre toda su creación y sobre todos sus hijos, sobre todas sus criaturas. Así que Satanás, como uno más de ellos, viene a presentarse delante de Jehová y Dios le habla. Dios dialoga con Satanás. ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde. Hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y entonces en ese diálogo Dios le pregunta por Job, a quien ya le había dado permiso, digamos, a Satanás de tocar sus bienes. Y Dios le hace una pregunta donde, como retándolo en el sentido de decirle, a pesar de lo que le has hecho, mira cómo Job sigue siendo un varón íntegro. Y dice algo al final que es, aun cuando tú me incitaste. Es decir, que el diablo incitó a Dios contra Job. Vuelvo a decir, vamos a preguntar por qué, cómo así, pero vamos a limitarnos a que eso es lo que dice para mencionar entonces un par de conclusiones. En primer lugar, es que el diablo se presenta y dialoga con Dios como uno más de sus hijos. Él se presenta allí, está delante de Dios y hay un diálogo. Eso es algo que está claro en el relato. Y en segundo lugar, que pudo incitar a Dios contra su siervo Job. Dios mismo lo dice, aun cuando tú me incitaste. Así que está claro que tuvo la posibilidad del diablo, Satanás, de incitar a Dios contra su siervo Job. Tercer texto que quiero invitarles a analizar lo encontramos en Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 3. Zacarías 3, 1 al 3. Donde dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Bueno, este es un relato profético, es el profeta Zacarías, que también nos llevaría a hacer muchas preguntas y que es importante entender, y tal vez tenemos menos referencia con respecto al contexto. En el libro hay varias visiones que tiene Zacarías con respecto y que hacen referencia al proyecto o a los planes de Dios con el pueblo de Israel. Y esta es, creo que es la tercera profecía del libro, visión, ¿sí? En donde aparece, dice el Josué, el sumo sacerdote que había en el momento, Josué el sumo sacerdote, y lo ve en su visión delante de Jehová. Pero Satanás también está a su mano derecha para acusarle. Es como el relato de un juicio donde hay un juez que es Dios y hay un acusado, que en este caso es el sumo sacerdote que había en el momento, Josué, y hay un abogado, un fiscal, un acusador llamado Satanás, y está allí presentándose delante del juez, Dios, y acusa a Josué. El propósito del diablo allí es acusar a Josué, hacerlo ver como indigno delante de Dios, que es el juez. Pero Dios le dice a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Aquí hay preguntas que han surgido sobre cómo así que Jehová le dice a Satanás que Jehová te reprenda, como si hubiera dos personas diferentes. Eso puede tener diferentes
implicaciones o preguntas o respuestas, especulaciones. Realmente es algo simplemente un juego de palabras, pero lo cierto es que Dios es el que está allí como supremo juez. Satanás tiene un papel de acusar y Josué es el acusado. Entonces, esa es la figura que debemos ver, que es lo que nos interesa en este momento. Pero Dios, cuando recibe la acusación de parte de Satanás, Dios le dice a Satanás: Jehová te reprenda, es decir, lo reprende. Jehová que ha escogido a Jerusalén, es decir, como diciendo, el sumo sacerdote representaba a Jerusalén. El sumo sacerdote es el que ofrece los sacrificios y que se pone en medio del pueblo de Israel y Dios. Así que la acusación que recae sobre ese sumo sacerdote es una acusación que incluiría y acusaría y pondría en aprietos no solamente al sumo sacerdote, sino al pueblo completo. Por eso Dios dice: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, como diciendo, el sumo sacerdote y el pueblo de Israel son mis escogidos. Por eso la pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Israel viene de diferentes etapas y de sufrimientos, de persecuciones, de exilio, de pérdidas, de guerras, y siempre queda un remanente, y tal vez a eso se refiere con un tizón arrebatado del incendio, como eso que queda todavía de Israel. Dios lo ha escogido. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Si miramos, seguimos viendo la profecía, vamos a ver que sus vestidos son cambiados porque Dios, en otras palabras, lo defiende delante de Satanás. No pone atención a la acusación de Satanás y por el contrario reprende a Satanás. Con este relato entonces encontramos otro elemento que las escrituras del Antiguo Testamento nos permite entender, y es que Satanás está ante Dios para acusar al sumo sacerdote, Josué, para decirlo en nombre propio, que es lo que estamos leyendo. Podríamos, por supuesto, extenderlo y decir que Satanás puede estar delante de Dios acusando a su pueblo, acusando a sus hijos, acusando al ser humano. Pero aquí literalmente está hablando del sumo sacerdote y a Satanás en la presencia de Dios, delante de Dios, acusando al sumo sacerdote de Israel. Y en segundo lugar, también podemos decir de este texto que, así de sencillo, Satanás es reprendido por Dios. A pesar de ser el acusador, está, digamos, bajo la soberanía de Dios. Dios lo puede reprender, lo pone en su sitio, por así decirlo. No es que lo que él diga y lo que él acuse sea recibido por Dios completamente, sino que Dios le pone límites a sus acusaciones y por eso es capaz de reprenderlo. No encontramos en el cielo, en este caso que estamos leyendo esto que sucede allá en el campo angelical, en la presencia de Dios, no nos encontramos con dos dioses peleando, no nos encontramos con dos seres, digamos, equiparables en poder, pero uno bueno y otro malo, que están peleándose allá entre ellos para ver quién gana y que siempre gana el bueno. No, no, no. Aquí nos encontramos con un solo Dios, un solo y soberano Señor, soberano sobre la creación, soberano sobre los seres humanos y soberano sobre el poder del mal representado aquí en Satanás. Ese Dios único reprende a este ser, Satanás, que aunque tenga acceso a la presencia de Dios y sea capaz de acusar e incluso hasta de incitar a Dios en contra de sus hijos, de todas formas Dios sigue siendo soberano y Satanás está bajo el dominio, bajo el poder, bajo la soberanía del único Dios verdadero. Por otro lado, vayamos también a este texto de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 3.
Primera de Crónicas 21, 1 al 3. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? En primer lugar, pues digamos que lo que está pasando aquí es que David decide hacer un censo que es visto como pecado. Eso es lo que nos está mostrando aquí. El mismo Joab le hace ver al rey David que lo que está pretendiendo hacer es pecado. Muchos se preguntarán, ¿pero qué de pecado tiene hacer un censo? Bueno, si ustedes miran toda la historia completa, se van a dar cuenta que más adelante el rey David tiene que reconocer que había pecado contra Dios. Pero la pregunta que incluso me han hecho algunos es: ¿qué tiene de pecado hacer un censo? En este caso, la intención de David de censar y de contar sus hombres tenían que ver con saber qué capacidad tenían para enfrentar a los enemigos. En otras palabras, David estaba, a pesar de la experiencia que tenía en su relación con Dios, él estaba confiando o midiendo su confianza de acuerdo al número de hombres, de acuerdo al número de armas que ellos tendrían para enfrentar al enemigo. Así que estaba no colocando sus ojos en Dios, sino en sus capacidades humanas. Eso es lo que se esconde detrás del censo. No el censo en sí mismo como un pecado, sino la actitud de David, la confianza de David en sus propios poderes, en su propio ejército, cosa que le implicaba cambiar o dejar de ver a Dios como su única confianza, cosa que ya lo conocía y lo había experimentado en toda su experiencia, digamos, de guerra y de confrontación con diferentes pueblos, con diferentes enemigos, incluso antes de ser rey, porque este David fue el mismo que enfrentó a Goliat cuando era apenas un muchacho, y que siendo un muchacho puso su confianza en Dios y se enfrentó a un enemigo, a un gigante que los soldados de entonces no se atrevían a enfrentar porque le tenían miedo. Y David, sin armamento, sin armadura y con una simple piedra en una honda, enfrentó. ¿Por qué? Porque dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía su confianza en Dios. Pero en este momento, por utilizar un término muy nuestro, se le fueron las luces a David y hizo ese censo. Pero el texto que nos está diciendo al empezar: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Es decir, el acto pecaminoso, la actitud pecaminosa de David radicó o fue el resultado de una tentación satánica. Satanás se levantó contra Israel. Es importante que veamos aquí que el propósito del diablo era contra el pueblo, no era particularmente contra el hombre, contra David, sino su interés era causarle un daño al pueblo de Israel. Y para causar el daño al pueblo de Israel, pues incita a su líder principal, que era David. Antes de sacar una conclusión de aquí, quiero invitarles a que miremos el texto paralelo, porque este relato tiene un paralelo en el libro también de Segundo de Samuel. Capítulo 24 relata el mismo episodio. Es el mismo episodio, es paralelo, por eso digo, porque es el mismo episodio. Pero mire cómo Samuel, o el libro de Samuel, lo relata. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó
incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Les invito a que miren los dos textos, los lean allí en sus casas y van a ver la misma historia, van a ver también cómo terminó esto, porque es interesante ver cómo termina, es una historia bastante apasionante cómo termina todo esto, pero yo solamente estoy leyendo el encabezado y comparando estos dos relatos porque en segundo de Samuel dice que se encendió la ira de Dios, la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, contra Israel, para que hicieras el censo. Mientras que en Primera de Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel. Entonces, alguien podría pensar que se trata de una contradicción. Al fin, ¿quién incitó a Israel? ¿Dios o Satanás? Por lo que hemos visto hasta el momento y lo que vamos a ver en el texto que sigue, podemos darnos cuenta que Satanás se levanta contra Israel por una decisión divina, es decir, Dios dice aquí el libro de Samuel que se encendió su ira contra Israel y en esa decisión, digamos, de castigar a Israel, porque Israel, como es sabido por todos, era un pueblo muy terco, desobediente, infiel y constantemente estaba desviándose del camino que Dios le había trazado. Así que Dios les ponía ciertas pruebas, ciertas derrotas, ciertos exilios, pérdidas para ir llamando la atención a este pueblo. Y cuando Dios se decide castigar a Israel, entonces parece ser que Satanás viene cumpliendo una voluntad de Dios. Es decir, Dios pone a Satanás a que se levante contra Israel, a que incite a David a este censo, porque es una decisión de Dios que está airado contra Israel. En esta forma vemos al diablo aquí como una especie de instrumento de Dios contra Israel. Eso lo venimos viendo desde el mismo Job también, pero podemos sacar entonces, con base en esto, podemos afirmar que Satanás se levantó contra Israel para inducirle a pecar. Eso es lo que está muy claro, para decir lo que está contundente, lo que está bien claro. Satanás se levantó contra Israel para inducirle a pecar. Pero con el texto que vamos a ver, vamos a añadir un poco más a esta afirmación. Entonces vayamos a Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22. Dice así: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Estamos hablando del profeta, un profeta Micaías que dice: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. He dejado este texto de último en este recorrido porque, como ustedes pueden darse cuenta, aquí no se menciona literalmente el nombre o las palabras diablo o Satanás. Sin embargo, nos encontramos una vez más con un episodio en el cielo, y para que entendamos un poquito el contexto de esta historia, lo que sucede es que el rey de Israel estaba con el propósito
de salir a pelear contra los sirios y el rey de Judá, y él citó al rey de Israel para que se unieran los dos contra los sirios. Y el rey de Israel, de Judá, le dice: ¿por qué no convocamos a los profetas y les preguntamos si está bien que salgamos a pelear? Y convocaron a todos los profetas, y todos los profetas decían: sí, Dios les va a entregar al enemigo en sus manos, vayan, pueden ir. Todos afirmaban que se podía ir. Sin embargo, había un profeta que no lo habían convocado, Micaías, y entonces lo mandan llamar, y el rey de Israel no quería citarlo a él porque él decía que este profeta siempre le profetizaba cosas malas. Entonces por eso no lo quería escuchar. Pero finalmente por acuerdo con el otro rey, entonces lo llaman y le preguntan. Inicialmente, de una manera irónica, el profeta les dice: no, sí, vayan, que Dios les va a entregar al enemigo en sus manos. Pero el rey de Israel, sabiendo que estaba hablando irónicamente, le dice que le diga la verdad, que le diga solamente la verdad. Y entonces es cuando él le relata esta visión, donde afirma que él vio un, una corte en el cielo, una corte divina. Dice: vi a Jehová sentado en su trono. Otra vez vemos esa corte. Y todo el ejército de los cielos, es decir, los ángeles, estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Estaba rodeado de todo el ejército de los cielos, de todos los ángeles. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab, es decir, el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramoth de Galad? Es decir, Dios quería castigar a Acab, porque Acab había sido desobediente. Dios lo quería castigar y quería que fuera castigado por medio de sus propios enemigos. Así que la idea era dejar que Acab subiera a pelear contra los sirios para que cayera en Ramoth de Galaad. Ese era el propósito o la decisión que Dios había tomado. Entonces reúne a todos sus ángeles y dice: ¿quién va a inducir a Acab para que suba a pelear y que caiga? Y dice que del ejército de los cielos, es decir, de los ángeles, uno daba una idea y otro daba otra idea, y de repente salió un espíritu, uno de ellos, y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Ese ofrecimiento nos hace recordar la forma como el diablo inducía al pueblo de Israel para pecar, indujo a Eva para pecar, inducía al ser humano para que desobedeciera a Dios. Y este espíritu, repito que aquí no se dice su nombre, pero que muestra la misma actitud satánica que hemos visto en los episodios anteriores, dice: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿y de qué manera? Entonces el espíritu le dice: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Es decir, yo me encargaré de que los profetas digan mentira. Y recordemos que los profetas efectivamente le estaban diciendo a Acab que subiera a pelear. Pero ¿cómo lo iba a hacer este ángel, este espíritu? Por medio de la mentira. Y aquí vale la pena recordar un texto del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender un poco, a iluminar este texto. Dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús afirma que el diablo es el padre de la mentira, que es como su esencia, porque dice: cuando habla mentira, de suyo habla, es su condición. Mentiroso por naturaleza, es el padre de la mentira. Cuando miramos este texto, estas palabras de Jesús, entendemos por qué este espíritu
toma como arma la mentira. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Este ambiente, esta corte que hay aquí en los cielos, este ofrecimiento para inducir al pueblo de Israel hacia el mal, y los textos anteriores nos dejan ver que seguramente este espíritu es el mismo Satanás. Y de acuerdo a eso y en armonía con todos los anteriores, entonces podemos decir que se ofrece como espíritu de mentira contra Israel. El diablo se ofrece como espíritu de mentira contra Israel. Es interesante porque es una oferta que le hace al mismo Dios. Yo me encargo de que caigan. Y es Dios entonces quien le envía. Y si tenemos en cuenta esto, el pasaje anterior también, donde Dios le utiliza para que induzca a David al hacer el censo, entonces podemos concluir también que este ser, el diablo, es enviado por Dios contra Israel. Es decir, Dios lo utiliza como un instrumento cuando necesita castigar, llamar la atención o probar a Israel. Es coherente con todo lo que hemos visto hasta aquí, con lo que pasó con Job, con lo que pasa con el sacerdote Josué, pero también principalmente con lo que pasa con David, con el pueblo de Israel, es que este Satanás es utilizado por Dios en algunos casos. Y recuerden que estamos hablando de las escrituras antes de Cristo. Es muy importante que no perdamos de vista este titular que tenemos aquí, las escrituras antes de Cristo, porque precisamente vamos a ver si esto permanece en el Nuevo Testamento o si esto es particular solamente del Antiguo Testamento, cómo sigue la situación después. Estas conclusiones que estamos sacando, esta lista de conclusiones que tenemos aquí, las estamos afirmando solamente con base en las escrituras antes de Cristo y sobre todo en estos textos claros que están evidentemente hablándonos del diablo. Como ustedes podrán ver y seguramente algunos se estarán preguntando, bueno, nos faltan allí dos textos fundamentales. Hay dos textos en el Antiguo Testamento que tradicionalmente se han interpretado como referencias al diablo. Por un lado está Isaías 14, donde se habla del escarnio contra el rey de Babilonia, y también Ezequiel capítulo 28. Repito, tradicionalmente se ha entendido y se ha interpretado en la teología cristiana ese relato de Isaías 14 y de Ezequiel 28 como referencias al diablo, y que según esta interpretación tradicional, pues el diablo relata cuando el diablo se revela, que era un ángel y que era hermoso y que era el músico principal y que se rebeló contra Dios y que fue lanzado. Sin embargo, ninguno de los dos textos no mencionan al diablo de manera literal o a Satanás. No, al contrario. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 se refieren a un rey. Isaías 14 se refiere al rey de Babilonia, literalmente lo dice, y Ezequiel 28 se refiere al príncipe de Tiro. Es un mensaje que se le envía al príncipe de Tiro. Así que de manera literal no podemos decir que se refiera al diablo o a Satanás o que sea realmente la revelación con respecto a qué fue lo que pasó con ese supuesto ángel que se reveló. Las conclusiones que se sacan son, digamos, interpretativas y por eso no las he incluido aquí, porque estamos incluyendo o estamos haciendo una lista de las cosas que literalmente nos está diciendo el texto con respecto al diablo. Este último texto, por ejemplo, que vimos, aunque no se menciona el nombre, sí se menciona el lugar, digamos, de celestial, y eso es lo que sucede en el ejército de los cielos, y se menciona este mentiroso como un espíritu, mientras que Isaías y Ezequiel se refieren literalmente a seres humanos cuando dice
habla al rey de Babilonia, o Ezequiel cuando dice habla al príncipe de Tiro, e inclusive en el relato o en la profecía se dice una de las frases que dice siendo tú hombre y no Dios, refiriéndose al rey de Babilonia, siendo tú hombre y no Dios. Es decir, que literalmente está hablando a hombres. Sin descartar que detrás de esa profecía se esté haciendo alusión digamos, a la caída de Satanás. No lo estoy ni negando ni lo estoy afirmando. Simplemente no lo voy a colocar aquí por cuanto no está literalmente esa afirmación, sino que es el resultado de una interpretación, por válida que sea. Así que estos textos nos permiten afirmar estas cosas y que voy a concluir repitiendo en primer lugar. Con respecto al diablo, literalmente nos dicen las escrituras antes de Cristo que tuvo acceso al Edén y pudo engañar a la mujer, que se presenta y dialoga con Dios como uno de sus hijos, que pudo incitar a Dios contra su siervo Job, que está ante Dios para acusar al sumo sacerdote Josué, que es reprendido por Dios, que se levantó contra Israel para inducirle a pecar, que se ofrece como espíritu de mentira contra Israel y que es enviado por Dios contra Israel. He tratado de redactar estas afirmaciones de una manera que queden como simplemente descripciones de lo que hemos leído y no como interpretaciones privadas o dogmáticas. Es lo que allí encontramos que dice. Y con base en esas afirmaciones, entonces vamos a concluir o a dejar esta definición con respecto a lo que dice la Biblia sobre el diablo en las escrituras antes de Cristo. Quedaría en conclusión así. El diablo es una criatura de Dios con acceso a su creación y a su presencia, que tiene como propósito engañar al ser humano para inducirlo al pecado y acusarlo delante de Dios. Sin embargo, requiere del permiso divino, está sometido a la soberanía de Dios y puede ser comisionado o reprendido por Dios mismo. Es una conclusión que podemos sacar con base en todos estos relatos, que quiero que quede allí guardada en sus apuntes, en su estudio, digámoslo así, para que luego miremos y la cotejemos, la comparemos con lo que sucede después en las otras escrituras. Lo quiero repetir para hacer énfasis en algo. El diablo, pues, es una criatura de Dios, con acceso a su creación y a su presencia, que tiene como propósito engañar al ser humano para inducirlo al pecado y acusarlo delante de Dios. Sin embargo, requiere del permiso divino, está sometido a la soberanía de Dios y puede ser comisionado o reprendido por Dios mismo. No pierda de vista el titular de arriba. Eso es lo que sucede en las escrituras antes de Cristo. Pero esto nos permite saber y enfatizar que el diablo está bajo el dominio, bajo la soberanía, bajo el control de Dios, que no podemos llegar a compararlo o a equipararlo con la divinidad como si fuera un Dios malo que tiene poder para competir con Dios o para pelearse con él. Dios, en las escrituras del Antiguo Testamento, no está compitiendo contra el diablo. El diablo tuvo que someterse a Dios, cumplir órdenes de Dios y contar con su permiso para cualquier cosa que pudiese hacer. Así que esto es un pequeño resumen de lo que la Biblia nos dice sobre el diablo en las escrituras antes de Cristo. No vaya a faltar próximo miércoles para que estudiemos qué sucede con este ser, el diablo, cuando Cristo vino aquí a la tierra. Es decir, vamos a mirar ahora lo que sucede en ese espacio de tiempo, en ese
lapso en el que el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, pisó la tierra, porque allí también hubo manifestaciones del diablo y vamos a verlo entonces, qué cambios hay o qué podemos decir de ese lapso de tiempo. Así que démosle gracias a Dios por su soberanía, por su bondad, por lo que nos enseña su palabra y por lo que representa para nosotros este conocimiento. ¿Qué implica para la iglesia? Por supuesto, es lo que debemos en últimas enfatizar. ¿Qué implica para nosotros como iglesia? Pero que para hacerlo vamos a necesitar ver lo que dice también el Nuevo Testamento. Así que oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te alabamos en esta noche por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que este estudio y estos conocimientos no sean simples teorías que se acumulan en nuestra mente como un dominio que nos capacita para algo, sino que nos permitan, en primer lugar, conocerte a ti más, saber de tu carácter, de tu poder, de tu identidad. Porque, Señor, de tu identidad depende la nuestra. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza tuya. Y porque tú eres Dios y nosotros tus criaturas, es importante presentarnos delante de ti con ese conocimiento para no ser engañados, para no caer en las garras del enemigo, en las trampas del diablo, sino que siempre estemos dispuestos a escucharte a ti sin dudar. No nos dejes, Señor, como nos enseñó Jesús a orar, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Recuerden, les esperamos a las parejas este sábado 6:45 para nuestro tiempo de una sola carne, y a todos ustedes el domingo a las 11 de la mañana nuestro servicio dominical. Recuerden que ya estamos haciendo nuestros servicios de manera presencial, así que si usted quiere acompañarnos, no olvide inscribirse, porque no tenemos suficiente aforo como para encontrarnos todos al tiempo, sino que necesitamos hacerlo de manera parcial. Así que si usted va a venir, no se le olvide anunciarnos, llamarme, mandarme un mensaje para que también le podamos enviar las condiciones de bioseguridad que estamos utilizando. Domingo a las 11 de la mañana. Si no, también, por supuesto, nos puede seguir por nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga, un abrazo, un beso para todos y que tengan una feliz semana. Hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
de mi pasado. Ahora sé que aún es